Bien, hermanos, pues acompañadme por favor en vuestras Biblias y mientras tanto, si alguien me puede traer un vaso de agua o una palangana, lo agradeceré. Vamos a Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Y leeremos los versículos del 11 al 14. Romanos, capítulo 11, versículos 13, versículos del 11 al 14. Como sabéis, estamos en nuestra serie. Gracias, David. Estamos en nuestra serie de predicaciones de la carta a los Romanos y la providencia del Señor ha querido que hoy estemos en este pasaje del capítulo 13. No me cabe la menor duda de ello. Siempre es por providencia del Señor, pero a veces la discernimos más o menos. Y creo que pocos pasajes podían ir mejor para lo que solemos llamar en las iglesias el sermón de Año Nuevo, si queremos llamarlo de alguna manera, o el primer sermón del año. ¿Bien? Así que primero me gustaría desearos un feliz año a todos, un bendito año 2022, y vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así, Romanos 13, del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde, amén. Vamos a orar. Padre, ante ti nos presentamos en esta mañana. Queremos que tú hoy nos hables en este primer sermón desde el 2022, Señor, como haces siempre. Pero especialmente que prestemos atención, que tengamos los oídos receptivos, abre nuestras mentes, oídos, ojos espirituales, nuestros corazones, para recibir tu palabra y que esta sea un impulso para esta semana y para este año que iniciamos, Señor. Que tomemos firmes resoluciones, pero no basadas en nuestras propias fuerzas o en deseos carnales, sino en tu espíritu, en tu palabra, en tu verdad, en tu evangelio, Señor. Bendice ahora las escrituras que predicaré. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que todos seamos enseñados, exhortados y animados, y trae salvación sobre aquellos que no están en Cristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues sí, los seres humanos somos criaturas del tiempo. Es inevitable, ¿verdad? Todos estamos sujetos al tiempo. Muchos filósofos teorizan acerca de que el tiempo no existe. Bueno, sí que existe, sí. Ya os lo digo yo que sí. Y si echáis una foto a la vista, una foto vuestra de hace 20 años, veréis cómo existe. De eso no cabe la menor duda. Todos reconocemos los efectos del tiempo, del inexorable paso del tiempo en las vidas, en el mundo. Por eso también entendemos que es valioso aprovechar el tiempo. Tenemos esa famosa palabra, ¿no? El tiempo es oro, tempus fugit, el tiempo se va. O está aquel latinajo famoso de carpe diem, aprovecha el momento, es decir, vive la hora, aprovecha lo que tienes. Por eso supongo que en estas fechas siempre se hacen estos buenos propósitos. El buen propósito de adelgazar. Bueno, como mínimo, primero apuntarse al gimnasio, ¿no? O empezar una dieta. O mejorar nuestra posición laboral, por ejemplo. O aumentar nuestros bienes materiales. O dedicar más tiempo a los seres queridos. O decir, sí, este año sí que me voy a celebrar el aniversario a París con mi mujer. Este año sí, sí que sí. Sacarnos el carnet de conducir, en fin, esas cosas, cosillas. Todos son buenos propósitos que duran, pues ya os digo que la mayoría duran lo que duran,
porque hermanos, desengañémonos, el 1 de enero no tiene ningún poder mágico especial, ¿eh? Es decir, nada, es un día como otro. Hemos cambiado de mes, recién estrenadito el invierno, tenemos todos unos kilitos más y el estómago un poco más estropeado, pero vamos, que el día sigue siendo un día como el otro. No es que ese día especialmente te vaya a dar nuevas fuerzas y te abra la puerta a nuevas oportunidades como por arte de magia. ¿Bien? Y creo que hasta los más supersticiosos, si son honestos, tendrán que estar de acuerdo con esto. Tendrán que decir, bueno, pues sí. Pero inconscientemente todos vivimos como si cada año fuera una hoja en blanco, que se nos asigna, que se nos da nuevas fuerzas, en el que se nos abren nuevas oportunidades. De nuevo, ¿por qué? Pues porque somos criaturas que vivimos en el tiempo. No nos podemos abstraer del paso del tiempo. Y sabemos que lo que se va ya no vuelve. Ahora, como cristianos, ¿cómo encajamos esto? ¿Cuál es nuestra perspectiva acerca del tiempo? ¿Cuál es nuestra perspectiva acerca de cómo vivimos en el tiempo? Sería bueno que nos hiciéramos esa pregunta, porque muchas personas piensan, como hemos dicho antes, que esta vida es para aprovecharla, para disfrutarla al máximo, porque es corta y luego todo se acaba. Así que hay que sacarle el mayor partido, amar a los que te aman y, si es posible, dejar un mundo mejor. ¿Y qué queréis que os diga? Todo esto no es necesariamente malo, ¿verdad? No es necesariamente malo, no son malas cosas. Pero al final, desde una perspectiva meramente materialista, material, vamos a decir, sin Dios, quitando a Dios en la ecuación, todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Recordáis Eclesiastés, capítulo 3? ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Mi intención no es deprimiros esta mañana. De verdad. Pero creo que nadie puede obviar esto, ¿verdad? Así que te pregunto, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Pasar por ella lo mejor que se pueda y ya está? Que tus hijos o aún tus nietos apenas, y digo apenas, recuerden o valoren y aprovechen y honren todo aquello por lo que te has esforzado y has luchado. Acumular, en el mejor de los casos, riquezas, fama, poder, una corona, una gloria perecedera en este mundo, y se acabó. No importa lo que venga después. Al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que viene después? Así vive la mayoría de la gente en este mundo. No nos quepa duda. O quizás, entregarnos por entero a Dios. Olvidarnos lo más que podamos de nosotros mismos y servirle solo a Él, dándole gloria en todo aquello que hagamos y emprendamos en nuestra vida y en el tiempo que Dios nos conceda vivir en este lado de la eternidad. Creo yo que como cristianos todos asentiremos a esta segunda opción, ¿verdad? Espero que sí. Pero me gustaría preguntarte algo, respóndete a ti mismo, por favor. ¿Es así como vives? ¿Es así como ves la vida? ¿Esto resume lo que ha sido tu último 21, perdón? ¿Esto que acabo de decir? ¿De verdad? Creo que aquí todos tenemos que frenar en seco y dedicarnos a pensar un poco. Hermanos, todos, si somos honestos con nosotros mismos, debemos repetirnos las palabras de Pablo a los romanos que vamos a considerar hoy. Ya es hora de levantarnos del sueño.
ya es hora de levantarnos del sueño. Porque, ¿qué perspectiva de la realidad tienes? Porque esto no es ninguna tontería. La perspectiva que tú y yo tengamos de la realidad hará que la vida se viva de una manera o se viva de otra. La afrontes de una forma o la afrontes de otra totalmente distinta. Todos tenemos una perspectiva de la realidad. ¿Recordáis aquello de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, ¿no? Bueno, bien. Todos tenemos una perspectiva de la realidad. Pero de nuevo, ¿es la verdadera? Es más, ¿qué perspectiva de la realidad te interesa tener? ¿La tuya o la de Dios? Estoy hablando como cristiano, ¿eh? ¿Estás despierto a las cosas que en realidad importan? ¿Tienes un entendimiento real, cabal, del tiempo en el que estás viviendo? ¿Sabes el tiempo en el que estás viviendo? Estamos empezando un nuevo año. Todos pensamos muchas cosas en cuanto al futuro, en cuanto a la situación sanitaria, económica, política, mundial, incluso en cuanto a nuestra iglesia. Todos son posibles. La pregunta es, ¿sabemos en qué tiempo estamos viviendo? ¿Sabes en qué tiempo estás viviendo? Hermanos, necesitamos tener una correcta perspectiva del tiempo en el que vivimos. Pablo empieza esta última exhortación del capítulo 13, fijaos, diciendo algo muy interesante. Y esto, ¿habéis visto que empieza diciendo un ¿y esto? ¿A qué se refiere con un ¿y esto? Versículo 11. Bueno, Pablo se está refiriendo a todo lo que ha dicho antes, pero no solamente en el pasaje anterior, no, sino en todo lo que lleva diciendo en el capítulo 12 y también en el capítulo 13. Y esto, de hecho, hay traducciones que ponen en bastardilla, es decir, en letra cursiva, y esto haremos, pero eso no está en el texto original. Se pone así para que entendamos. Y esto haremos, ¿bien? Pero el original en griego dice, y esto, refiriéndose a todo lo anterior, es decir, lo que vemos desde el capítulo 12, ¿recordáis cómo empieza? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debido a todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, mediante la persona y la obra de Jesucristo, ahora nos entreguemos completamente a Él y nos dejemos transformar a su imagen. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Los cristianos no vivimos de una determinada manera para ganar el favor de Dios, sino porque tenemos el favor de Dios. Por eso vivimos de esa manera. Porque ya hemos sido favorecidos por su gracia, por su amor, por su misericordia, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El motor de tu vida cristiana y de la mía se encuentra cimentada en lo que Dios hizo por ti. En la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión a los cielos del Señor Jesucristo. Es decir, las misericordias de Dios, es decir, el Evangelio. Los cristianos necesitamos mirar perfectamente a la obra perfecta y consumada por Cristo en la cruz del Calvario para poder vivir para la gloria de Dios. Ahora bien, cuando llegamos al capítulo 13, Pablo nos da una serie de exhortaciones, os fijáis desde el principio, que debemos obedecer a causa no solo de lo que ha pasado, de la fe que ponemos en la obra de Dios, en su gracia pasada,
sino también en su gracia presente, porque ahora también recibimos de su gracia, y en la gracia venidera. ¿Te has parado a pensar en la gracia venidera de Dios? ¿Cuál es esa gracia venidera? Porque sí, tenemos una gracia pasada que se manifiesta en la cruz y es fuente de poder para la vida cristiana, pero también es fuente de poder aquello que Cristo hará contigo y conmigo en el futuro. Miramos la obra perfecta de Jesús y lo que ya somos en Él, pero también debemos de mirar a la gloria que Cristo completará en nosotros en su venida. Porque Cristo viene. Cristo viene. No lo olvidemos. Y ahora Pablo nos dice que debemos despertarnos del sueño. A ver, ¿quién ha ido esta mañana a sacar de la cama a sus hijos? ¿Solo yo? Creo que todos, ¿no? Venga, sal ya, ¿qué haces ahí? Tenemos que ir. Y tu hijo te dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué día es hoy? ¿No? Cuando se despierta no sabe ni el día qué. Hay que ir a la iglesia. ¿Ah, sí? Pablo dice que debemos despertar del sueño conscientes de que nos acercamos cada día más a la consumación de nuestra redención. Por eso dice en el versículo 11, ahora lo leemos entero. ¿Tenéis ahí, no? ¿Sí? Y esto, es decir, esto haremos, todo lo que hemos dicho en los capítulos 12 y 13, conociendo el tiempo, atención, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué es hora de levantarnos del sueño? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí Pablo está asumiendo que los cristianos tenemos una perspectiva clara del tiempo, del momento en el que nos encontramos, la era en la que vivimos. ¿Y qué era es esa en la que estamos viviendo tú y yo? ¿Lo sabes? ¿En qué era vives? Bien, pues estás en la era que tiene lugar entre las dos venidas de Cristo. Entre su primera venida y la segunda venida que aguardamos. ¿Estás viviendo en esa era? ¿Estás viviendo en lo que Reina Valera traduce como siglo? ¿Sí? No es un siglo de 100 años. Estás en ese momento, en esa era, en esa edad. En ese momento. ¿Por qué? Mirad, hermanos, el Señor, debido a que ya vino, una vez en la carne, ya llevó a cabo su gran obra de redención. De manera que ya fuimos justificados, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ya todos nuestros pecados fueron perdonados, ya fuimos aceptados y adoptados como hijos suyos, ya disfrutamos del don de la vida eterna, pero todavía no experimentamos los beneficios de nuestra salvación de forma completa. Porque todavía no hemos sido glorificados. Todavía no hemos sido liberados de nuestro cuerpo mortal en el que mora el pecado. Y por lo tanto, todavía no somos capaces de experimentar de forma total y completa la salvación que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Es de esa salvación de la que Pablo habla cuando dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No es que seamos salvos a medias. No es que nuestra salvación sea incompleta. No. No gozamos completamente de los beneficios totales y últimos de nuestra salvación. Por eso, el periodo en el que estamos, algunos teólogos lo han llamado el ya, pero todavía no. Y en esa era estamos, entre las dos venidas, el ya, pero todavía no. Y de nuevo, no es que seamos salvos a medias, nuestra salvación no es imperfecta,
Como dice el pastor Sujel Michelén, tú y yo disfrutamos de una salvación completa que no podemos disfrutar completamente. ¿Por qué? Pues porque aún no hemos sido glorificados. Aún no hemos sido glorificados. ¿Cuándo seremos glorificados? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces seremos glorificados. Cuando el pecado sea erradicado, no solo de este mundo, sino de nuestros corazones y de nuestros cuerpos y de todo el universo, entonces seremos transformados en semejanza del cuerpo glorificado de Cristo, en su venida, en la resurrección. Entonces disfrutaremos de plena comunión con Dios por toda la eternidad. Hermanos, esto cada día está más cerca. El Señor tiene un día fijado para regresar que no depende de los hombres ni de las situaciones de este mundo. Quiero dejar esto claro. El día para la venida del Señor no depende de la situación de este mundo. Él ya ha fijado un día. Como había un día señalado para su primera venida, hay un día fijado para su segunda venida en gloria. Pablo hace 2000 años dijo, ahora está más cerca. Y tenía razón. Y ahora Pablo nos dice 2000 años después que sí, que está mucho más cerca la venida del Señor, nuestra total salvación en el espíritu y en el cuerpo. Estamos mucho más cerca de la eternidad en la gloria, hermanos. Muchísimo más. Como dice Pablo en Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿qué? De donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que hará Cristo. ¿Y cuándo va a suceder esto? Otra vez, en la segunda venida del Señor. Cuando Él vuelva, seremos como Él es. Es lo que dice el apóstol Juan, que es lo que ha leído nuestro hermano David en la lectura congregacional. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cristo ya vino y llevó a cabo la salvación de su iglesia, pero estamos esperando que Él regrese, que se haga presente en este mundo para nuestra completa salvación. Otra vez, estamos en el ya, quedaos con esta idea, pero todavía no. Estamos en el reino desde su primera venida en la carne. Sí, sé que hay muchos cristianos que esto les rechina. ¿Cómo que estamos en el reino? Estamos en el reino desde su primera venida en la carne, pero también estamos esperando el reino que se consumará completamente en su segunda venida. Cuando Cristo nació de María, la Virgen, la eternidad entró en el tiempo y el reino eterno de Dios se hizo presente en la tierra. ¿Recordáis? Cuando el mismo Rey del reino, Jesús, proclama: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos 1. La luz del mundo llegó a iluminar las tinieblas de este mundo caído, el presente siglo malo, como lo llama el apóstol Pablo, del que habla a los Gálatas. Pero esa luz sigue avanzando, porque el poder del Evangelio va conquistando los corazones de los hombres cada día más, cada día más. El reino de Dios ya está aquí, pero aún no se ha consumado. Los cristianos ya estamos en el reino de Dios. Pablo dice a los colosenses que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
ahí estamos. De nuevo, ya sé que soy un poco pesadito. Ya hemos sido llevados al reino de Cristo. Ya hemos sido librados de la esclavitud al pecado. Ya somos nuevas criaturas. Este mundo ya tiene la semilla de la era venidera, pero todavía no se ha vencido la resistencia que ejerce el pecado, tanto en nuestros corazones como en este mundo en general. Por eso seguimos luchando con nuestros pecados. Y lo que nos queda, hasta la venida del Señor: pecado en nuestros miembros y pecado en nuestro corazón. Queremos, pero no queremos. No hacemos, pero hacemos. Estamos en el ya, pero todavía no. Porque podemos decir que vivimos en dos eras superpuestas. La del poder de la gracia salvadora de Dios en este mundo y la era del pecado, las tinieblas y la muerte, que se superponen la una a la otra. En Cristo ya recibimos poder para vivir la vida cristiana, ya, pero todavía eso no lo podemos hacer de forma perfecta en este mundo. Y de ahí la lucha. Aún hay pecado, enfermedad, muerte, pero cada día que pasa nos acercamos más al glorioso día en que seremos librados completamente de la presencia del pecado en el mundo y en nosotros. Fuimos libertados del pecado, pero no de su presencia. Fuimos libertados de su poder, pero no de su influencia. El ya, pero todavía no. Y esta es la realidad. Hablábamos al principio de qué realidad tenemos, de qué perspectiva tenemos de la vida. Esta es la realidad en la que vives. Esta es tu realidad, cristiano. Por más que se esforzara Calderón de la Barca al decir que la vida es sueño y los sueños, sueños son, los sueños no son la realidad. El sueño no es la vida. Por más que se empeñen algunos en vivir una ensoñación permanente. Ese es el problema de los incrédulos. Ese es el problema de los que están sin Cristo. Los que están sin Cristo pensáis que estáis en una mansión de lujo cuando en realidad estáis en una celda cochambrosa esperando vuestra ejecución. Estáis dormidos. Como los cristianos también estábamos dormidos. Tan dormidos como vosotros. Pero la luz del mundo, Jesucristo, nos alcanzó, nos hizo abrir los ojos en medio de este mundo de oscuridad. La luz nos alcanzó, pero estamos esperando el completo amanecer de la segunda venida de Jesucristo. Esa es la realidad en la que vivimos. Despierta. Hemos de despertar. Hemos de despertar. Como dice Pablo en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Hermanos, las tinieblas de este mundo están destinadas a desvanecerse finalmente por el día, porque ya ha pasado la mayor parte de las tinieblas de este mundo. El día cada vez está más cerca. Y de nuevo, si hoy estás aquí sin Cristo y piensas que este mundo es todo lo que hay, vas a vivir una vida superficial. Y vivirás pendiente de cosas que no duran. Los incrédulos tratan de construir su cielo aquí porque no tienen otro. Pero nada de lo que atesore aquí una persona va a durar, ni nada se va a poder llevar. Pero de nuevo, los cristianos tenemos otra perspectiva de la realidad. Pablo nos lo dice, fijaos, la noche está avanzada y se acerca el día. Cristo nos ha librado de la oscuridad y nos ha llevado a su luz para vivir
conforme a la voluntad de Dios. Pero Cristo vendrá por segunda vez, y cuando Él venga, no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá culpa, no habrá tentación. ¿Os imagináis esto? No habrá tentación. Todo el mal del mundo desaparecerá. Y ahora yo te pregunto, y de nuevo, por favor, hazte la pregunta a ti mismo y respóndete a ti mismo. ¿Lo crees? Si de verdad lo crees, también deberías de vivir de esa manera. Deberías vivir de tal manera que refleje lo que eres y lo que esperas ser cuando Cristo venga. Tu manera de vivir ha de reflejar quién eres y aquello que esperas ser cuando Cristo venga. Al fin y al cabo, esto es una obviedad, pero tu futuro determina tu presente. ¿O no? Al fin y al cabo, si tú mañana tienes que ir a trabajar a las 7 de la mañana, salir por la puerta, tú hoy vas a hacer una serie de preparativos en base a eso, ¿no? Si estuviéramos ahora porque estáis de vacaciones, pero si estáis en el momento, estáis en periodo lectivo, cuando empiece el curso, en el instituto, en el colegio, supongo que tendrás que hacer unos estudios y preparar y estudiar y empollar, como se suele decir, porque sabes que mañana o pasado tienes un examen. De nuevo, tu mañana define tu hoy. De esto no nos podemos escapar, ¿verdad? Es una obviedad. Pues eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo quiere que despertemos. No os lo digo a vosotros solo, por aquí. Despertemos. Pablo quiere que despertemos. Quiere que vivamos alerta. Hermanos, debemos tener claro que nos acercamos cada día más a nuestra glorificación. Y ahora Pablo, de nuevo, quiere que vivamos coherentemente con esta realidad. Versículos 12 al 14. ¿Cómo vivimos coherentemente con esta realidad? Que creemos que el día se acerca, que nos hemos despertado. ¿Cómo? Versículo 12. La noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí habla de muchos pecados, pecados exteriores, pero también interiores, ¿habéis visto? Como las envidias. No todo el pecado es el que se ve. Hay pecados que no se ven, pero están ahí, y a veces son más destructivos que los que se ven, en cierta manera. Y cuando analizas el texto y haces un repaso de cómo ha construido el texto el apóstol Pablo, si os fijáis, él está intercalando lo bueno y lo malo. ¿Os habéis dado cuenta? Fíjate, fuimos rescatados de este mundo de tinieblas y aguardamos nuestra glorificación. Por tanto, hay una manera en la que debemos andar y una manera en la que no debemos andar. Hay una serie de cosas que debemos desechar y hay otras cosas de las que debemos vestirnos. Y él va alternando este lenguaje de positivo, negativo, bueno y malo. De manera que los creyentes debemos quitarnos las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la luz. Debemos andar como de día, porque no somos de la noche. Pablo dice en Efesios 5:8, ¿recordáis? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La misma idea. Es la misma idea. Es decir, hemos de ser coherentes con nuestra identidad en Cristo, porque si no, yo no sé qué estamos haciendo. Dice Pablo que desechemos, pues, desechemos, está clara la palabra, ¿no? En griego, desechar quiere decir exactamente eso, desechar. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz.
Y es lo mismo que Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 4 al 7. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 4 al 7. Lo hemos leído al principio del culto, no sé si recordáis parte de este pasaje. Y pongamos un puntito, no perdáis Romanos. 1 Tesalonicenses 5. Y dice así el apóstol, y vamos a ver las conexiones inevitables. Parece como que este pasaje es, por así decirlo, como una especie de nota al pie de la página, o aclaración o explicación de lo que vemos en Romanos 13. Volveremos seguramente al pasaje, así que poned un punto o algo. Y dice así, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Vemos la misma idea? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hermanos, los incrédulos están dormidos para discernir las realidades eternas. Están dormidos al hecho de que la verdadera vida solo se encuentra en Cristo. Al fin y al cabo, ¿qué dijo el Señor en Juan 10:10? He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Están dormidos porque no entienden que estamos en una guerra espiritual de proporciones cósmicas. Estamos viviendo en una guerra espiritual que tendrá consecuencias cósmicas. Ellos duermen, están en oscuridad espiritual y por eso viven como viven. Viven así, hacen las obras de las tinieblas porque están en tinieblas. Hacen cosas que mayormente se practican en la oscuridad o escondidas porque viven en oscuridad y no se encuentran a ellos mismos. Para el adúltero, para el que practica la inmoralidad sexual de todo tipo, el que se emborracha, el que se porta mal con otros, el que se pelea, el que envidia, normalmente se esconde. No hace abiertamente esas obras de forma descarada. Lo hacen de manera que no puedan ser vistos, aunque sea a la luz del día. Se esconden. Buscan la manera de no ser confrontados con lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esa oscuridad. Solo saben desenvolverse en las tinieblas. Pero los cristianos somos hijos de la luz. El Espíritu Santo nos iluminó para que andemos en luz. Y por eso dice Pablo, vistámonos las armas de la luz. Y la razón es que pertenecemos al día, porque somos hijos de la luz. Pablo nos está diciendo, pero mirad cómo erais. ¿Os acordáis de cómo erais? Eso le está diciendo a los romanos. ¿Os acordáis de cómo vivíais? Ya no más. Ya no más. Tú estabas y eras tinieblas. Por lo tanto, como ahora ya no más, estás en la luz, vive tu identidad como hijo de la luz. Vístete de las armas de la luz, porque la vida cristiana no es una excursioncita por el campo, es una guerra. No dice prendas, dice armas. Y eso es lo mismo que vemos en el versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo. Es decir, esto es algo que ya ha pasado. Es que es muy interesante. Fijaos, es curioso porque Gálatas 3:27, recordáis, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya estáis revestidos. Entonces, ¿por qué dice que hay que vestirse? Pues esto es algo que ya ha pasado. En el momento de nuestra conversión, ya nos revestimos de Cristo. De hecho, nuestro bautismo en agua, por inmersión, no es más que una demostración de eso.
que ya fuimos bautizados en el Señor, ya estamos en el Señor, ya nos hemos recubierto por el Señor. Ya. Así que estas palabras de Pablo en estos versículos del 12 al 14 nos dicen que seamos coherentes con aquello que ya ha pasado en nuestra vida. Vive como lo que eres, como un cristiano. Que mostremos el carácter y la naturaleza de nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora bien, alguien me dirá, uff, tengo la cabeza ya como un bombo, con el ya y el todavía no. Espero que haya quedado claro. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo vivimos nuestra nueva identidad en Cristo? Porque está muy bien decir que tenemos que ser coherentes, que tenemos que vivir en la luz, ¿verdad que sí? Es fácil decirlo, ahora otra cosa es hacerlo. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo me visto de las armas de la luz? ¿Cómo me visto de Jesucristo? Volvamos a Tesalonicenses 5. Ya os dije que este era un pasaje al que íbamos a volver y que además contiene una explicación ampliada de lo que estamos viendo aquí en Romanos. Y dice, pero nosotros, allí dice a partir del versículo 8, ¿bien? Tesalonicenses 5, versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y aquí Pablo está hablando acerca de al menos dos partes de estas armas de la luz: la coraza de la fe y el amor, y el yelmo, que es la esperanza de la salvación. Ahora yo os pregunto, hermanos, ¿en qué descansa vuestra fe? ¿Cuál es el objetivo de vuestro amor? ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? La respuesta a estas preguntas debería ser una: Cristo. ¿Verdad? Cristo. Por lo tanto, si eres cristiano, vestirte de las armas de la luz implica vestirte de aquello que Jesús significa para ti. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es el objeto de tu fe? ¿Es tu mayor esperanza? ¿Es el motor que impulsa una vida de amor? De nuevo, hermanos, ¿qué es Cristo para ti? Porque en la medida que Cristo sea para ti, así te vestirás de Él. Si para ti es algo superficial, algo intrascendente, algo que está ahí solamente los domingos, así te vas a vestir de Él. Ahora, ¿cómo podemos realmente tener esa comprensión personal de quién es Cristo? Hermanos, viéndolo tal y como Él se revela en su palabra. No hay atajos. No hay atajos. No hay caminos de en medio. No hay fórmulas mágicas. La revelación de Cristo en las Escrituras es imprescindible para que puedas vestirte debidamente de Él. La fe en Cristo viene por el oír. Solo podremos vestirnos de Cristo escuchando la palabra de Dios acerca de Cristo. ¿Dónde? La Escritura. La esperanza proviene ¿de dónde? De las promesas que Dios nos hace en Cristo. ¿Dónde están esas promesas que Dios nos hace en Cristo? ¿En la Biblia? El amor
proviene de contemplar la gloria, la hermosura, la belleza, la majestad de Cristo. ¿Dónde? En la Escritura. Hermanos, la vida cristiana práctica no consiste en una lista de cosas que hago y cosas que no hago. Así demuestro que soy cristiano, porque hago esto o porque no hago lo otro. No. La vida cristiana consiste en poner delante de nuestros ojos diariamente la gloria, la hermosura, la gracia, la majestad, el deleite y lo satisfactorio que es Cristo en todas las cosas. Eso es vivir plenamente la vida cristiana. Esta es la única manera de poder contrarrestar la seducción del pecado, de Satanás y de este mundo. Porque, hermanos, el pecado, Satanás y este mundo también nos llaman a poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en ellos. También lo hacen, de infinidad de maneras. Muchas veces no somos ni conscientes, pero ellos también reclaman el pecado. Reclama esa fe, esa esperanza y ese amor. Nos dicen, cree en mí y tendrás una vida feliz. Esa tontería del cristianismo. Yo sí que te puedo dar deleite. Yo sí que te puedo dar lo que necesitas. Y ahora yo te pregunto, de nuevo, ¿te es fácil desobedecer a Dios? ¿Te es fácil no seguir sus mandamientos? Es una buena pregunta que hacerse. Te voy a hacer la pregunta de otra manera. Tenemos un año por delante. Fijaos si tenemos tiempo para pensar. ¿Cómo actúas cuando estás agotado? ¿Cómo actúas cuando estás deprimido, cansado, molesto, triste? ¿Cómo actúas? ¿Te es fácil desobedecer a Dios? Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Sabéis qué pasa? Que en el fondo, en nuestro corazón, pensamos que ser obediente a Dios no es bueno. O demasiado obediente a Dios. Demasiado. Bueno, no me voy a pasar. Es más, muchas veces ni nos interesa saber qué es lo que dicen las Escrituras acerca de este u otro tema. ¿Por qué? Porque no queremos sentirnos peor de lo que ya nos sentimos. Por no vivir la vida cristiana como debemos vivirla. Somos así. Cuando piensas en la santidad del cristiano, ¿qué palabras te vienen a la mente? Pureza, ¿sí? Obediencia, rectitud. Pero ¿os habéis dado cuenta que casi nadie dice gozo, deleite, alegría? Bueno, salvo que seas John Piper, entonces sí que te viene a la mente eso. Pero siempre pensamos en términos negativos y que a nuestra carne, a nuestro viejo hombre, no le acaban de gustar. Pero ¿y el gozo y el deleite y la alegría de vivir por y para Cristo? Dice el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La obediencia, es decir, vivir conforme a la voluntad de Dios, trae gozo, de verdad. Sí, ese es el problema, que nos tenemos que convencer muchas veces. La obediencia a Dios trae verdadero gozo. El pecado lo único que te va a traer es miseria, depresión, frustración, inseguridad y muerte. No gozo, ni deleite, ni alegría. El pecado solo hace promesas falsas porque el pecado no te puede dar lo que te promete. No puede. Ahora bien,
cuando la seducción del pecado nos llega, cuando el pecado nos pide que creamos en Él, que le amemos, que esperemos en lo que Él promete, ¿cómo podemos luchar contra eso de manera eficaz? Diciendo no. No. Diciendo que no. Poniendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en el objeto correcto, Cristo. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Volvamos aquí a Romanos 13, versículo 13, fíjate. Pablo nos exhorta a que andemos como de día. Y cita pecados característicos de este mundo en tinieblas, glotonerías. Curioso, la palabra original en griego tiene más bien la connotación de juerga, jarana, jolgorio, ¿sí? ¿Eso qué ha pasado estos días por allí? Bien. Borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia. Y luego el versículo 14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. Al final, ¿veis? Esto es literalmente en griego, aquí está diciendo que no debemos entretenernos pensando en cómo vamos a proveer para los deseos de la carne. Literalmente, que no te entretengas en pensar cómo vas a proveer para los deseos de la carne. ¿Eh? Es decir, el pecado. Es decir, ni lo pienses, dice Pablo, ni lo pienses. ¿Pero qué estás haciendo? Es que yo tengo esta necesidad, y como tengo esta necesidad, a veces vestimos la impiedad con piedad, y yo necesito esto, y como lo necesito, pues voy a tirar por el camino de en medio y que pase lo que Dios quiera que pase. Y empezamos a hacer planes que no debemos hacer. No. Ni lo pienses, dice Pablo, no proveáis en vuestra mente, que ni le des vueltas al tema, que no lo hagas y ya está. Porque si lo piensas, te verás enredado por el pecado que nos asedia. Y en los versículos 13 y 14, fijaos, Pablo nos dice que evitemos el pecado y que ni siquiera pensemos en cómo proveer para ese pecado, pero en medio, como si fuera un bocata, un bocadillo, ahí en medio, el apóstol Pablo ha dejado una frase que aparece ahí de golpe. ¿Os habéis dado cuenta? Vestíos del Señor Jesucristo. De repente aparece eso ahí. Vestíos del Señor Jesucristo. Hermanos, debemos decir que no a los pensamientos pecaminosos desde que empiezan a asomar por nuestra cabecita, pero eso no será suficiente si no somos intencionales en vestirnos de Cristo. Es decir, toma las Escrituras, vuelve a confiar en la gracia de Cristo, vuelve a descansar en sus promesas, presentes y futuras, vuelve a enamorarte de Él por medio de contemplar la hermosura de Cristo que solo hay en la palabra. Pon los ojos en Jesús y solo en Jesús, quien dijo a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Contempla la gloria de Cristo, como dice Pablo a los Corintios, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Señor. Hermano, hermana, necesitamos volver a las Escrituras. Admirar todas las características de Cristo que le hacen ser lo más glorioso, lo más pleno, lo más satisfactorio de todo el universo. Y de esa manera podrás decirle que no al pecado y desechar las obras de las tinieblas
y vestirte cada día más de Cristo. Es decir, parecerte cada día más a Él. Porque Él nos dio su gracia en el pasado, nos da su gracia en el presente, y sabiendo la gracia que nos aguarda, podemos tener poder para vivir así. Todo es por su gracia. Como dice Colosenses 3, 12 y 14, vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Todo esto es Jesús, misericordioso, bueno, humilde, manso, paciente, perdonador, amoroso. Queremos ser así. ¿Quieres ser así? Pues haz lo que dice Pablo a continuación, aquí en Colosenses 3, versículo 16, y que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si no, no podemos vestirnos de Cristo. ¿Cuál es tu relación con la lectura de la Biblia durante el año? Que no te hablo de leerte la Biblia en un año. Te hablo de leer la Biblia a diario. ¿Quieres salir a luchar en este mundo sin vestirte de la armadura que necesitas? Cuando eso solamente lo puedes adquirir por medio de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu. Vistámonos de Jesús por medio de llenarnos de la palabra de Cristo. No hay atajos. Así que para concluir, te pregunto, ¿cuánto meditas en la segunda venida de Cristo? Venga, al año. Difícil hacer una estadística, ¿no? Pero meditas en la segunda venida de Cristo y lo que esto supondrá para ti. Hermano, no pienses en la segunda venida de Cristo con terror. Ahora, debido a la situación mundial a nivel sanitario, la gente está aterrorizada, empezando por muchos cristianos. Porque lo único que ven son el 666, un microchip, la bestia salvaje. Pero bueno, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando dice el Señor Jesucristo, que cuando empecemos a ver todas estas cosas, que nos alcemos, que levantemos nuestras cabezas. Despierta, que Cristo viene y hará todo aquello que hará, empezando por tu propia glorificación. ¿Va a tener más poder en tu vida un medicamento que el sello del Espíritu Santo de Dios en tu corazón? ¿Pero de qué estamos hablando? De nuevo, ¿solo meditas con miedo y con morbosismo en la segunda venida de Cristo? ¿O te deleitas en la gloria de tu glorificación? La consumación de tu salvación y de ahí a toda la eternidad en comunión perfecta delante de Dios, viviendo y sirviendo delante de Él para siempre. No hay color. ¿Deseas que venga para que te libre del pecado, para que puedas vivir eternamente para Él, en comunión con Él, sin lastre de tu cuerpo pecaminoso? ¿O solo meditas en su venida para que te saque de la miseria en la que estás, a nivel personal, laboral, económico, sentimental? Cristo viene. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, hermana, recordémonos esta verdad cada día. Su venida está más cerca. Así que ¿cuánto acudes diariamente a las Escrituras para que crezca tu fe en Cristo, para descansar en las promesas de Cristo, para contemplar la hermosura de Cristo?
En definitiva, para vestirte de Él con las armas de la luz, la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la salvación. Contempla a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En su palabra, en la palabra de Cristo. ¿Estás despierto o estás dormido? Hermanos, que el Señor nos despierte. Que el Señor nos despierte si estamos adormecidos. Que nos ilumine el Espíritu Santo para despertarnos y así poder ver la realidad de este mundo en el que vivimos, porque el día se acerca. El día de su venida, el día en que Él vencerá a la noche de esta presente era mala, que con los ojos de la fe podamos ver las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si estás sin Cristo hoy aquí, despierta, por favor. Se acerca el día para ti también. Se acerca el día. Para los que están en Cristo eso es gloria, pero para ti será la condenación en el infierno. Estás dormido en un sueño de muerte, anestesiado por tus pecados, viviendo en una celda, esperando tu ejecución, aunque creas que estás en una mansión con piscina. Pero ahora, mientras la luz del Evangelio avanza en medio de la noche de este mundo, Dios te dice, despierta, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierta, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. El día se acerca, y si has creído en Él, no será para ti de juicio, sino de gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, ante ti nos presentamos, ante tu bendita y gloriosa presencia, Señor. Queremos acudir a tu trono de gracia para que tú derrames tu Espíritu Santo sobre esta congregación, también sobre los que nos siguen a través de las redes, porque por diferentes motivos no están aquí, por todos aquellos que nos siguen desde otros lugares, Señor. Por aquellos que están en Cristo, por aquellos que están sin Él. Te ruego que tú derrames tu Espíritu Santo hoy y en los próximos 364 días que quedan, Señor. Que tú te glorifiques, que tú salves, que tú nos transformes a tu imagen, que tú nos hagas cristianos que anhelamos alimentarnos de la leche pura, no mezclada ni adulterada, de tu palabra. Solo así podremos vestirnos de Cristo, vestirnos de las almas de la luz, de las armas de la luz, crecer en fe, en esperanza y en amor. Que sea así en este año, que sea así para la Iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.